¿Sabías que existe una fórmula para la fe? En Romanos 4:17 al 21 encontramos lo que llamamos la fórmula para la fe, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son, como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. En este pasaje podemos ver los 4 pasos que siguió Abraham para conseguir el hijo que deseaba. Si seguimos estos pasos también conseguiremos las cosas que deseamos recibir de Dios. Primer paso. Halla la promesa en la palabra de Dios. Lo primero que debes hacer es saber lo que Dios te ofrece. Es como ir a un restaurante, tú no pides un plato hasta que ves el menú. La pregunta es, ¿qué nos ofrece Dios? En 2 Pedro 1:3-4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ofrece todo lo que pertenece a esta vida natural y todo lo que pertenece a la vida espiritual. Él ya nos dio todo. El verso 3 en la Biblia al día dice así: su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Vivir como Dios manda, es una frase que nos habla de vivir con plenitud y abundancia, disfrutando de todas las cosas que nos provee Dios. Es lo que escribió Pablo en 1 de Timoteo 6:17 cuando dijo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En 1 de Corintios 2:9-12 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hace años cuando estaba en la universidad tenía un amigo al que le estuve predicando por 6 meses sin ningún resultado. Finalmente tomé la decisión de no predicarle más, pues me parecía que perdía el tiempo. A las 3 semanas me encontré con él, y estaba repartiendo volantes para una campaña. Le pregunté qué le había pasado y me contó que se había convertido el domingo, y mientras conversamos él me mostró 1 Corintios 2:9 y me dijo: Ricardo, imagínate cuando estemos en el cielo, veremos cosas que ojo no vio ni oído oyó. Muchos creyentes hacen lo mismo cuando leen este pasaje, piensan en todas las cosas que tendremos en el cielo y dicen: oh, qué hermoso será cuando estemos en cielo, allá tendré un palacio más hermoso que el sol, mientras que aquí en la tierra estaremos sufriéndola con tristeza, dolor, pobreza y enfermedad como buenos peregrinos. No se dan cuenta que tan solo un versículo más adelante dice que Dios nos reveló estas cosas que ojo no vio, ni oído oyó aquí en la tierra. Esas hermosas promesas son nuestras ahora, no tenemos que esperar a estar en el cielo para disfrutarlas. El verso 12 dice que Dios nos dio el Espíritu para que sepamos cuáles son estas promesas que Dios nos ha concedido. ¿Cómo sabemos que nos han concedido Dios? Yendo a su palabra, en ella encontramos todas las cosas que Dios nos ha concedido. Segundo paso. Cree la palabra. Ya encontraste la promesa, así que ahora debes de creerla. En Marcos 11:24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La Nueva Biblia de los Hispanos lo traduce así: por eso les digo que todas las cosas por las que oren y pidan,
crean que ya las han recibido, y les serán concedidas. De nada te sirve encontrar la promesa si es que no crees que ya es tuya. Dios ya te la concedió, si tú has creído que las cosas que le has pedido a Dios ya son tuyas, no hay duda van a llegar a ti. Al momento de orar debes creer que Dios te ha concedido lo que le has pedido, y Él se encargará que llegue a tu vida. Tercer paso. No consideres las circunstancias adversas. En 2 de Corintios 4, 17-18 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No debemos asustarnos ni derrotarnos cuando vemos una circunstancia adversa, la tribulación que pasamos es momentánea, leve y fugaz. Aunque sea real para nosotros, no pongamos nuestros ojos en las cosas naturales, sino en las espirituales, pongamos los ojos en las promesas de la palabra de Dios las cuales nos conceden la victoria. Abraham no consideró las circunstancias adversas, no consideró su cuerpo ni su edad, solo consideró la promesa que Dios le había hecho y finalmente consiguió el deseo de su corazón, su hijo Isaac. Veamos en Mateo 14, 22-32 lo que pasó con Pedro en el mar cuando enfrentó las circunstancias adversas. Aquí está Pedro en medio de la tormenta, ve una silueta que camina en medio del mar y piensa con los otros discípulos que es un fantasma, y todos empiezan a gritar asustados, porque había una vieja superstición entre la gente de mar que si veían un fantasma caminando en medio del mar significaba la muerte de todos los ocupantes de la barca. Pero Jesús les grita: no teman, yo soy, y Pedro le dice: Señor, si eres tú manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice: ven. Al oír la palabra de Jesús, Pedro se tira al mar y empieza a caminar sobre el mar, cada paso que da está más cerca de Jesús, poco a poco se va acercando a él, mientras sus ojos están fijos en Jesús, pero de pronto se da cuenta que está caminando en el mar, empieza a ver las olas, el viento, la tormenta y empieza a hundirse, ha sacado sus ojos de Jesús y lo ha puesto en las circunstancias. Entonces grita: Jesús, sálvame, y Jesús solamente extiende sus brazos y lo rescata. Su bendición estaba tan solo a un brazo de conseguirse, él había estado considerando las palabras de Jesús, pero el considerar las circunstancias adversas lo sacó de su bendición. Tantas veces estamos listos para recibir la bendición de Dios, pero al considerar los problemas y las circunstancias nos salimos de la bendición. Consideremos a Abraham: él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham solo miraba la promesa que Dios le había hecho. No consideremos las circunstancias que nos rodean sino la palabra de Dios. Cuarto paso. Alaba a Dios por la respuesta. Esto es lo que hizo Abraham, él se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Esto es lo que debemos hacer nosotros, si hemos encontrado la promesa, hemos creído que hemos recibido, y no estamos considerando las circunstancias adversas, ahora nos toca alabar a Dios por la respuesta. En 1 de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos dar gracias en todo, no por todo, no le damos las gracias a Dios por los problemas, sino porque Él es fiel en darnos las cosas que Él ha prometido. En Filipenses 4:6 la Biblia expandida dice: no se angustien, ni preocupen, ni estén ansiosos por nada, sino más bien presenten sus peticiones a Dios en cualquier circunstancia que tengan, mediante la oración y la súplica, acompañadas de acción de gracias. Mantengamos firmes dando gracias a Dios sabiendo que Dios ha recibido las peticiones que le hemos hecho y que ya nos concedió lo que le hemos pedido. Si funcionó con Abraham también funcionará contigo. Si este video te ha bendecido, sígueme y compártelo con otros.